propia cuando siempre la bajaba, ¿no? El Fondo Monetario Internacional siempre echaba la baja, ¿no? Siempre se ha equivocado con nosotros y siempre la baja, además, ¿no? La CEPAL también ha hablado de que Bolivia va a terminar siendo la economía que más crezca este año, lo mismo el Banco Mundial. A ver, para entender un poco, porque estamos en un contexto internacional complicado a nivel regional y a nivel mundial. Yo veía los datos, América Latina, ministro, amigos, va a crecer en promedio 1%, y estoy siendo todavía, le estoy dando algunos puntos optimistas, ¿no? Y Bolivia 4.2, lo dice el Fondo Monetario Internacional, en un contexto internacional que ha tenido muchos problemas por la baja del petróleo. ¿Cómo es posible entender, ministro, que la economía boliviana esté creciendo y sea la primera en crecer en Sudamérica cuando el contexto internacional es tan complicado, con tantos problemas? Bueno, ahí hay dos puntos claves en esto, ¿no? Uno es que nosotros hemos apostado a la demanda interna y a la redistribución del ingreso. Entonces, ¿qué nos ha generado eso? Que la economía crezca de manera que solamente internamente podemos crecer solitos. Cuando yo daba el dato del crecimiento al primer trimestre, ese 3.4 que estamos creciendo, básicamente si separamos la demanda interna de la demanda externa, estaríamos creciendo aproximadamente al 7%. Y la demanda externa es la que nos está bajando, que es el tema justamente de hidrocarburos. Entonces, esa demanda interna que nosotros hemos ido motivando a través de la redistribución, a través de generarle ingresos a la gente, es lo que hoy día nos está sosteniendo, pues digamos, independientemente de ese contexto internacional adverso. Y el segundo tema es que una de las políticas que nosotros hemos tomado ha sido el no gastar todo lo que teníamos. O sea, nosotros hemos ido ahorrando. ¿Qué ha pasado? Cuando nosotros teníamos ingresos altos, nosotros no hemos agarrado, hemos dicho, traigas todos los ingresos, y no nos hemos, adaptado a ese ingreso. Sino hemos dicho, bueno, para nosotros es como si nunca hubiese estado ese precio alto, seguiremos gastando como si no tuviéramos esos ingresos, y más bien esos ingresos extraordinarios los vayamos destinando a inversión pública. Por eso es que hemos tenido muchos años sin déficit corriente ni déficit en realidad. Y eso nos ha servido para ir invirtiendo en proyectos y demás. Entonces, como que hemos ido ahorrando y no hemos subido nuestro gasto a ese nuevo ingreso. Cosa que no han hecho, por ejemplo, los municipios o las gobernaciones. Ellos han empezado a recibir mucha plata y se han adaptado muy rápidamente y se han endeudado como si toda la vida ibas a tener ese ingreso. Y hoy día tienen problemas porque no pueden pagar porque el ingreso se ha ido abajo. Nosotros hemos sido muy prudentes en eso y hemos ido manejando como si ese precio era en realidad coyuntural, y esa platita extra la hemos ido ahorrando, pero también hemos ido haciendo inversión, ¿no? Perdón, Ivonne, pero las proyecciones de estos organismos internacionales, de estas agencias internacionales, de periódicos, en fin, hablan que no solamente Bolivia va a crecer a ese ritmo este año, sino también el 2018, ministro. A ver, ¿cómo estamos? Lo que pasa es que nosotros tenemos un plan de desarrollo que llega hasta el 2025, en realidad, ¿no? Y ese plan es muy agresivo en el tema de inversión pública. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la inversión pública se convierte, genera un círculo virtuoso. Mientras nosotros invertimos en el país, se genera retorno, se genera trabajo, se genera movimiento económico, y eso vuelve como crecimiento, pero vuelve también como movimiento económico. Entonces estamos generando, digamos, un círculo virtuoso, siempre dinamizando nuestra demanda interna. La demanda externa nos sirve, no vamos a decir que no, pero eso nos da un cierto ingreso para que podamos redistribuir, digamos, lo que generamos. Entonces, en esa lógica de inversión y de plan que tenemos hasta el 2025, nosotros preveemos que vamos a seguir con este crecimiento porque hemos dinamizado. Ahora, ¿qué está pasando? Justamente como les decía, ya el mundo se está recuperando de toda esta crisis. Entonces, ¿qué va a generar? Que todos los países van a empezar a crecer, y eso también nos va a favorecer, porque nosotros también vivimos con demanda externa del tema del gas. Incluso yo leía una publicación
que el precio del gas se iba a estabilizar ya por 55. Nosotros todas las proyecciones que hemos hecho en nuestro presupuesto siempre lo hemos hecho con $45 el barril, el millón, perdón, el trillón de el millón de el barril de petróleo, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos hecho nuestras proyecciones con 45 y teníamos con 55. Entonces eso va a generarnos mayor ingreso los siguientes años y vamos a poder mejorar nuestras proyecciones. Para nosotros es importante no solamente el 2018, sino nosotros tenemos un plan muy agresivo hasta el 2025, ¿no? Ministro, hay muchos aspectos importantes que se toman en cuenta dentro del crecimiento económico, dentro del movimiento económico de un país. Lo que escuchábamos, por ejemplo, de los países de la región y que sorprendía a muchos de ellos era la bolivianización. ¿Qué papel ha jugado la bolivianización en todo este tiempo dentro del movimiento económico y el crecimiento económico de Bolivia? No, es así muy importante porque si nos remontamos a antes del 2006, teníamos un país al revés de lo que tenemos hoy, totalmente dolarizado. Entonces, ¿qué nos ha dado esa dolarización? Es que no teníamos la posibilidad de hacer política monetaria. Entonces, ahora que nosotros tenemos digamos, todo bolivianizado, tenemos mucho espacio para que nosotros podamos ir en algún momento corrigiendo ciertas situaciones económicas a través de política monetaria. Entonces, nos ha devuelto esa soberanía monetaria. Pero adicionalmente de eso, le ha generado a la gente, incluso al propio sistema financiero, un poco más de certidumbre de lo que puede pasar hacia adelante. Cuando el 2005 uno se prestaba plata en dólares, el dólar subía y tenías menos salario disponible porque le tenías que pagar al banco. Entonces era muy difícil ir proyectando tus gastos, tus ahorros y demás, porque vos recibías tu sueldo en bolivianos y tenías que pagar en dólares y nunca sabías cuánto de eso iba a ser tu pago. En cambio, hoy día has generado mucha certidumbre porque ya la gente puede proyectar, pero también vos estás más seguro desde el punto de vista del, digamos, el sistema financiero de lo que presta, porque sabes que él te va a pagar en bolivianos y va a concuasar su ingreso con lo que te tiene que pagar, ¿no? Entonces realmente es muy importante, la bolivianización ha ayudado mucho para que nosotros podamos tener en ese sentido de certidumbre, pero también para que nosotros podamos jugar con la política monetaria para ir corrigiendo algunos problemas que tengamos en la economía, ¿no? Dos elementos, ministro. El primero, el presidente lo menciona de manera permanente, la cantidad de depósitos que han crecido en Bolivia. Usted me corregirá el dato, creo que son 3.500 hasta el 2005 y ahora estamos por encima de los 20.000 millones de bolivianos en depósitos. Claro, en monto. En monto. Lo interesante ¿Cómo se da esto? ¿Por qué cambia esa figura en 10 años? ¿Por qué hay más depósitos? ¿Que la gente tiene más plata, ahorra más? ¿Cuáles son los elementos? Lo interesante de esto es, bueno, son 3.500 y ahorita debemos estar como 24.000. 24.000 millones de dólares de depósitos. Y lo más interesante de esto no solamente es el monto, sino que debemos tener aproximadamente 10 millones de cuentas. O sea, vale decir que casi una cuenta por boliviano y contando niños más, digamos, ¿no? Pero lo interesante de esto es que lo que nos está dando es que la gente ya tiene capacidad de ahorro. O sea, porque la verdad es que uno tiene su sueldo, su ingreso, y lo primero que hace es gastar si te sobra, lo dejas en el banco, digamos, ¿no? Entonces eso es lo interesante, que la gente ya tiene capacidad de ahorro, no es que su sueldo es tas con lo que gasta y lo que hemos falta. Claro, lo que hemos generado es capacidad de ahorro en la gente ya está ahorrando, puede ahorrar. Entonces eso se debe justamente al crecimiento, al movimiento económico que se ha generado a través de la aplicación de nuestro modelo. Alguna vez yo hablaba con la gente en este tema y empezábamos a ver la cantidad, por ejemplo, de agencias regionales que tienen todos los bancos en Bolivia. Antes el sistema financiero se reducía a la calle Camacho, digamos, ¿no? Ahí nomás estaban los bancos. Hoy día hay bancos en todas partes, hay agencias en todos los barrios, pero también en áreas rurales, y es un punto que es importante, es ver cuánta plata también se mueve en el área rural. ¿Y qué es lo que ha generado? ¿Por qué? Porque la gente ha empezado a generar ingreso y también ha necesitado los servicios financieros, y bueno, es esa gente que antes ni pensaba ir al banco y ya tiene los servicios al alcance de la mano también, ¿no? Ministro, la gente ya puede ahorrar, dice usted.
y al margen de ello, la gente ya tiene acceso a créditos. Bueno. La mora bancaria fue la más baja de la región también el año pasado, ministro. Sí, o sea, somos buenos pagadores de lo que nos prestamos. Sí, eso siempre. Lo que pasa es que, como te decía, antes del 2006, esa incertidumbre que vos tenías entre el pago generaba también moras muy altas. Yo me acuerdo, creo que el 2005, si mal no recuerdo, la mora estaba encima de 10% y era la más alta de la región. Aquí, hoy día tenemos una mora que debe estar por 1,60 aproximadamente, y si nosotros descomponemos esto... 1,60. 1.60. Antes era 10, ahora antes era 10, 1.60. Y es la mora más baja de la región. Entonces, y si nosotros descomponemos incluso esta mora, en el sector productivo y en el sector de vivienda todavía la mora es mucho más baja. Donde es más alta es en el sector de comercio, en el sector de servicios. Entonces, ahí se genera que el movimiento económico, cómo hemos cambiado, digamos, es esa lógica de la actividad económica en Bolivia. Antes éramos pues un país de comerciantes, la verdad, y hoy día a lo que nosotros hemos apostado es a generar productores. Por eso es que tenemos que les obligamos a los bancos a prestarles a los productores, tienen tasas controladas los productores, y eso nos da la certidumbre que le está llegando la plata al productor, pero el productor también está pagando bien porque su mora es bastante baja, ¿no? Ministro, algunos sectores de oposición en este último tiempo le están diciendo a la población, a través de medios de comunicación, de declaraciones, que se viene la crisis, ¿no? Que se viene la crisis económica, que la crisis económica. A ver, un poco por los datos que usted nos está dando, porque en matemáticas 2 más 2 es 4, y en economía es lo mismo. O sea, usted no puede imaginarse las cosas, son palpables, ¿no? Ahí no hay por dónde equivocarse. Primero ese contexto de cómo está... lo dicen los organismos internacionales, pero acá hay sectores de oposición que insisten en que se viene la crisis, ¿no? Ayer hubo una reunión con el presidente Evo Morales en Palacio y se lo escuchaba al presidente señalar que hay que acelerar la inversión pública, ¿no? ¿Cómo entendemos estos dos contextos? Bueno, en realidad, a ver, el punto de la oposición, no sé si hace unos 2, 3 años creo que ha llegado una película que se llamaba Mi nombre es crisis, ¿no? De cómo se genera, digamos, una incertidumbre en la gente, y bueno, la oposición creo que ha visto muy bien la película porque está aplicando ese tema. El tema es que en economía juega un papel muy importante las expectativas, y lo que está queriendo hacer la oposición es meterle a la gente en la cabeza que viene la crisis. Entonces, ¿qué hace la gente cuando le metes este tema? La asustas, y la gente empieza ya no a gastar, sino a guardarse la plata porque dice, no puede venir la crisis, mejor me voy preparando, y la forma es... Entonces, ¿qué genera eso? Que ya no haya movimiento económico y el movimiento vaya cayendo. Eso es lo que está buscando la oposición. Entonces, la gente tiene que tener muy claro lo que está pasando. Por eso es que es importante que ellos vean cómo nos está yendo, incluso cómo nos está reconociendo el fondo, porque más allá de que nos genere, digamos, como decías algún rato, que nos infle el pecho, que nos digan que están creciendo bien, lo importante de eso y por qué nosotros lo difundimos a la población, para que se den cuenta que lo que dicen ellos son mentiras y lo que quieren generar son problemas a futuro. El tema de la inversión es un tema muy importante. Como te decía, el modelo económico se basa mucho en inversión pública, a diferencia de otros países. Ellos generan mucho inversión privada, su crecimiento siempre se genera en inversión privada, y por eso que también cuando las cosas van, digamos, hay problemas, el privado deja de invertir y la economía se cae. En cambio nosotros, por el otro lado, nosotros estamos creciendo en base a inversión pública. ¿Por qué necesitamos de esa inversión pública? Porque eso es lo que va dinamizando nuestra economía, ¿no? Entonces el presidente ayer pedía a los sectores, principalmente a aquellos sectores que tienen montos más grandes de inversión, ABC, yacimientos y demás, que vayan invirtiendo, porque eso nos genera nomás una dinámica económica que nos va a permitir que el próximo año también estemos tranquilos. Entonces ese es el tema. El presidente le preocupa mucho cuando se van atrasando los temas. ¿Por qué? Porque te genera más un riesgo. Eso hay que ser muy claros en eso, y por eso es que el presidente cada cierto tiempo hace una evaluación, y esta vez ha determinado reunirnos en este gabinete para también
pedirnos y que vayamos invirtiendo más rápido, ¿no? O sea, nosotros esperamos terminar el año con más o menos un 78% de inversión pública respecto a lo programado, y eso nos va a generar, digamos, la dinámica económica que necesitamos, ¿no? Ahora, ministro, este crecimiento económico, este movimiento económico que se genera en el país beneficia a los diferentes sectores. ¿Podríamos hablar un poco sobre esta ley que incrementa la escala de límites solidarios de pensión solidario a la vejez? Bueno, ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hacíamos la ley de pensiones en el año 2010, veíamos que la economía obviamente iba a ir evolucionando, y que cada cierto tiempo teníamos que ir actualizando nuestros límites. Y esa vez decíamos, bueno, cada 5 años vamos a revisar y vamos a mejorar, digamos, los límites de la pensión solidaria. Entonces, desde el 2010 se ha generado una dinámica más rápida que la que pensábamos. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, el salario mínimo ha empezado a subir de manera real, de manera importante, y el salario de la gente también. Entonces ya el 2013 nos estuvimos en la necesidad de cambiar. Y luego ya el 2016, que era el año pasado, también el salario había subido bastante y el salario mínimo igual. Entonces empezamos a juntarnos con la COP y a negociar una nueva subida. Y llegamos a un acuerdo con la COP, no en noviembre, sino más adelante, porque a veces la COP mucho dice no, después viene, va, y se van pasando los meses, y al final el que se perjudica es el trabajador. En julio del 2017, mire, del 2016 habíamos empezado la negociación, julio 17, cerramos la negociación. Claro, pero esa negociación ya estaba con los datos del 2016, entonces el 2017 hemos tenido un nuevo aumento salarial, un salario mínimo de 2.000 bolivianos, y eso nos daba la posibilidad, nos daba un margen para seguir subiendo. Entonces, una vez que llegamos a este acuerdo con la COP, los sectores, las confederaciones nacionales no estaban de acuerdo, aún cuando nosotros habíamos firmado con los dirigentes. Ellos pidieron una reunión con el presidente los reunió y nos pidió el presidente que hagamos un nuevo cálculo para ver qué es lo que podíamos hacer, ¿no? Entonces hemos podido llegar a un acuerdo mayor con estos nuevos datos, siempre manteniendo esta política de sostenibilidad, de esa responsabilidad, y hemos podido subir en la parte más alta de la pensión solidaria de los mineros y de los otros sectores para mineros 30 y 35 años, y para los otros sectores a los 35 años casi 1.000 bolivianos en la pensión mínima, digamos. Los mineros tenían una pensión máxima solidaria a los 30 años de 4.000 bolivianos, y nosotros hemos podido subir hasta 5.000 bolivianos. Y en el otro sector, a los 35 años, era más o menos 3.200 la pensión solidaria mínima, y hemos podido subir hasta 4.200 bolivianos, ¿no? Ministro, a propósito de ese tema, el universo de personas que hoy por hoy, con lo que viene a ser la renta solidaria, el universo de personas, entiendo que ha aumentado de manera importante. Usted nos dará los datos. ¿Cuánto teníamos de personas jubiladas hasta el 2005 y cuántas tenemos hoy por hoy? Con esos datos, ministro, le pregunto, porque también se le dice a la gente que no es sostenible el tema de la renta solidaria, ¿no? Que como está aumentando la cantidad de personas jubiladas, no va a haber la plata o se va a terminar muy rapidito. A ver, ¿qué dicen los datos, ministro? A ver, ese es un tema que es muy importante mencionarlo, porque yo a veces escucho las diferentes opiniones y demás, y a veces hasta me da rabia cuando leo, porque es muy fácil opinar sin saber lo que se hace. Cuando nosotros hacíamos el cálculo de la pensión solidaria, lo que nosotros hacemos en nuestro modelo es decir, cualquier persona que llegue a los 58 años se va a jubilar. Ese es el escenario más crítico, si podemos llamarlo, que todos cumples 58 y te jubiles. Hay mucha gente que no se jubila a los 58, se jubila a los 60, 62, y eso que hace que se va generando ya un ahorro en el fondo solidario porque gastas menos. Entonces, esa es la lógica con la que nosotros trabajamos y con lo que llegamos a la sostenibilidad. Entonces, cuando nosotros hicimos la ley de pensiones,
nos decían, no, lo que pasa es que ustedes se han hecho, ustedes manejan el modelo, por ahí no es sostenible, que está bien. Hemos agarrado y hemos dicho, para que duerman tranquilos, hemos contratado una empresa dedicada a estudios matemáticos actuariales, que es una argentina que se llama Melinsky. Ha venido esta empresa, ha hecho sus estudios y ha sacado los mismos resultados que nosotros. Más o menos un año de sostenibilidad, pero básicamente los mismos resultados. Entonces ahí los hemos llamado los de la COP, porque también ellos desconfiaban, les he dicho, aquí está, esto es lo nuestro, es lo de Melinsky. Entonces la sostenibilidad está garantizada. Claro, ahora viene un señor, creo que es de la Fundación Milenio, de no sé dónde, y acá le dice, esto no es sostenible porque mucha gente se está, sin haber visto el modelo, sin haber visto el estudio matemático actuarial de un tercero, ni siquiera el nuestro, y saca, digamos, un artículo donde dice, no, la plata se va a acabar. Entonces a mí me parece totalmente irresponsable lo que hace este señor, pero también además totalmente infundado. Vamos a los datos. Nosotros aproximadamente el 2010 teníamos aproximadamente 30.000 personas jubiladas. ¿El 2010? El 2000, hasta el 2010, bueno, el 2005 peor, todavía estábamos con 4.500 personas jubiladas, pero cuando emitimos o cuando promulgamos la ley era el 2010, y hasta ahí teníamos 30.000 personas. Entonces, con la nueva ley, en estos 7 años, hemos jubilado 113.000, vale decir, más o menos unas 80.000 personas más en estos 7 años de vigencia. ¿Qué es lo interesante de esto? Que de estos 113.000, aproximadamente 67.000 personas reciben pensión solidaria. O sea, hay una parte, digamos, unos 40.000 personas. De los que más ganan, aportan a los que menos ganan, claro, ¿verdad? A su cuenta solidaria. Hay unas personas que se han jubilado solamente con su ahorro individual, pero hay otras personas, 66.000, que nosotros les hemos ayudado con la pensión solidaria. Más o menos el 58% de las personas que se han jubilado hoy día reciben un incremento gracias a la pensión solidaria. Y ese es un punto importante porque da la certidumbre que está funcionando este fondo solidario. Y otro dato que es muy importante es el tema de nuestros asegurados. Ahorita aproximadamente tenemos 2.154.000 personas que están inscritas en el sistema de pensiones. 2 millones. Antes del 2010 estábamos con 1.300.000, vale decir que en estos 7 años se han afiliado 700.000 personas. Pero el número de personas independientes ha subido de 59.000 más o menos a 189.000 personas independientes que aportan a nuestro sistema de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de manera voluntaria va al fondo de pensiones y aporta. Ellos están confiando en el sistema de pensiones nuestro, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas, obviamente a nuestros opositores, a esa gente no le gusta, porque además que Bolivia se ha convertido en un referente hasta en este tema de pensiones, porque mucha gente viene, nos llama y nos pregunta cómo funciona nuestro sistema de pensiones. Incluso los organismos internacionales lo ven con mucha curiosidad cómo hemos generado este sistema, porque la verdad es que es un mix entre un sistema individualista de capitalización individual con un sistema de reparto. Hemos hecho hemos juntado las dos cosas y resulta interesante, importante, porque genera nomás una certidumbre a la gente, le generas mejores pensiones a la gente, cosa que otros países no lo tienen, ¿no? En otros países, perdón Ivonne, se jubilan y han roto habían conquistas sociales de que la gente se jubilaba a los 60 años. Ahora volvieron a los 65 años, ¿no? Porque, su economía no anda muy bien. En Bolivia es 58 años, sí, ministro, ¿no? 58 años. Eso también debe ser un factor en la región de pocos países. Claro, porque todos están yendo a elevar la edad de jubilación. Y claro, nosotros hemos ido en contraposición y más bien hemos bajado. Y esto se debe principalmente a un factor, básicamente. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de reconocer o dejar de tener en cuenta que hay gente que fruto de un trabajo muy intenso, fabriles, mineros, realmente a los 58 años ya no les da para trabajar. Mucha gente dice, pero 58 años estás joven. Sí, es verdad,
estás joven cuando, digamos, como nosotros trabajamos en temas, digamos, de escritorio, no con tanta intensidad física. No en socavón, por ejemplo. Claro, ni intensidad física. En cambio, digamos, los fabriles que constantemente están trabajando, digamos, de manera física, entonces ellos llegan a los 58 años y realmente están cansados, ya no pueden pues manejar máquinas, entonces no vas a seguir manejar máquinas hasta los 65 años. Entonces esa gente se puede jubilar antes. Obviamente, si como la jubilación en este momento es voluntaria, entonces vos puedes, si a los 58 años te sientes joven, puedes seguir trabajando y no hay problema. Entonces ese es un tema importante. Ahora, ¿cuál es el tema del tema de pensiones? Por eso es que hay que ser muy responsables. Las grandes crisis en el mundo, en Grecia, incluso en los propios países europeos, se genera porque el gasto en pensiones se va abultando, se va incrementando y a veces se hace hasta insostenible. Entonces, ¿cuál es la forma de no pagar pensiones? Es elevar la edad de jubilación. Digamos, los países más progresistas como Francia están en 65 años, porque hay otros países, digamos, como que ya están a los 70 años. España está ya creo por los 68, pero su horizonte son los 70 años para que recién te puedas jubilar, y van a seguir subiendo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la capacidad de pagar tantas pensiones, porque la verdad es que una de las cosas que también está pasando principalmente en Europa, que ellos tienen sistemas de reparto. Entonces la gente cada vez está teniendo menos hijos, y lo que está generando es que la base que sostiene a los mayores ya no sea un triángulo como era antes, porque antes tenías un triángulo de personas en el tema etario. Ahora ya se ha vuelto como una colmenita, que hay muy poca gente joven abajo, porque ya las familias están teniendo un solo hijo, 2 hijos a lo mucho, pero también están atrasando la edad en la cual tienen hijos. En Europa es muy común que las mujeres 38, 40 años recién se animan a tener hijos, porque ellos están privilegiando su carrera profesional antes que la familia, ¿no? Ministro, esta ley que incrementa esta escala de límites solidarios de pensión solidaria de vejez, ¿a quiénes beneficia? Es decir, ¿tiene que ver con quienes han aportado menos, tiene que ver con la edad, tiene que ver con el tipo de aporte, la cantidad de aporte? ¿Qué sectores se benefician? Bueno, en realidad esto beneficia principalmente a todos, pero ¿dónde están, digamos, los principales problemas? Están en aquellos sectores donde empiezan ganando poquito y terminan ganando más alto. Digamos, por ejemplo, los maestros empiezan ganando, ahora debe estar ganando, digamos, 2.000, pero terminan, digamos, con salarios de 6.000 y 7.000. Entonces, como ganan muy poco aquí abajo, estos aportes que son al comienzo son los que más intereses generan en tu vida. Entonces, como es poquito lo que has aportado al comienzo, genera poco interés, y llegan a la edad de jubilación y solamente con sus aportes están financiando 30%, 40% del 70% que les podría corresponder. Entonces a este tipo de sectores es a donde nosotros les ayudamos. Por ejemplo, un maestro que está ganando 6.000 bolivianos ahorita, que ya ha tenido los 35 años, este maestro con la anterior pensión se jubilaba con más o menos, si se jubilara solo, podría financiar 2.000 bolivianos, 1.800. Con nuestra ayuda del Fondo Solidario, antes de esta modificación, hubiese llegado a los 3.200, que eso es como 58% de su salario. Pero ahora con la nueva modificación vamos a poder financiarle hasta el 70%, que serían los 4.200 que hoy día están vigentes, ¿no? Bien, ministro, no tenemos más tiempo, nuestro peor enemigo, pero un tema tan importante, el crecimiento económico. Ministro, ¿cuándo se va a conocer el tema de los datos del crecimiento económico en el segundo semestre para proyectar si hay o no segundo habitante? Bueno, nosotros estábamos esperando ya el dato del INE. La noticia que tenemos es que mañana estarían enviándonos, o sea, en el peor de los casos el martes, pero yo creo que mañana ya lo tendríamos, y una vez que llegue lo vamos a anunciar, ¿no? Bien, perfecto. Muchas gracias, ministro. No, gracias a ustedes. Gracias, ministro. Nos vamos, Ivonne. Nos vamos.